Hola, muy buenos días a todos. Los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, bienvenidos a Red Contextus, un podcast para la divulgación de la ciencia con sentido analítico, crítico y social. Recordamos que el objetivo de este podcast es aterrizar a los ciudadanos de a pie los acontecimientos y avances científicos y tecnológicos más relevantes y de interés colectivo, utilizando un lenguaje fresco y ameno del pueblo para el pueblo. Para lograr lo anterior, en cada una de nuestras sesiones, llevadas a cabo aquí por el doctor César Augusto Pérez Martínez y su servidor, el doctor Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, charlaremos sobre temas de vanguardia o de interés general para la sociedad. De esta forma, esperamos que igual nos ayuden a construir este proyecto enviándonos sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales, mismas que revisaremos y estaremos muy al pendientes para dar respuesta a cada una de sus inquietudes. Para la sesión número 3 de la red Contextus, hemos decidido hablar de un tema muy actual, el Cordyceps. ¿Realmente puede convertirnos a zombies? A razón de la serie de HBO, The Last of Us, que está basada en el videojuego del mismo nombre, donde se nos presenta un futuro distópico a causa de una pandemia generada por el hongo Cordyceps, el cual se ha adaptado a los cambios climáticos y ha generado que los humanos infectados por los mismos pierdan el control sobre sí mismos y se conviertan en zombies asesinos. Para hablarnos más de este tema, tenemos aquí uno de sus más fieles seguidores y fans de la serie, el doctor César Augusto Pérez. Y bien, César, en general, ¿qué nos puedes decir sobre los Cordyceps? Primero que nada, buenos días. Sí, soy fan de la serie, lo admito. No me da vergüenza ni nada. Estoy orgulloso. Este, um, pues los cordyceps son hongos. Es un tipo de hongos. Um, Hay diferentes tipos de microorganismos, ¿no? Los virus, que habrá quienes pensamos que no son microorganismos per se. Las bacterias, que son las que causan la mayoría de las enfermedades más comunes. Bueno, los virus y las bacterias. Los parásitos, que en México pues son también un problema constante, y los hongos, que pues casi no escuchamos de enfermedades causadas por hongos, digamos, aparte del famoso pie de atleta o del algodoncillo. ¿Sí? Y los cordyceps son un tipo de hongos que producen enfermedad en insectos más que nada. No producen enfermedad en los humanos, pero tienen la particularidad o digamos la característica muy llamativa de que alteran la conducta del hospedero, del individuo a quienes están parasitando. En el caso de Cordyceps, del Opiocordyceps unilateralis, me lo aprendí. Puede infectar a un tipo de hormigas, alterando infectando su organismo, reemplazando su tejido por el tejido el tejido por células del hongo, y modificando su conducta para que se vaya a un lugar alto y muerda y se adhiera a la parte de atrás de la hoja unilateralis, por eso, y se quedan colgando donde y eso hace más sencillo que se desparramen las esporas del hongo y se distribuyan, porque las esporas son muy pesadas. Y normalmente, digo, si no hiciera eso, si el Cordyceps creciera en la tierra, no infectaría muchos otras hormigas. Pero si está colgado en una hoja, en la parte de abajo, sí se desparraba más fácilmente sus esporas, que es como se infectan, ¿no? Y bueno, pues esta característica le llaman, ¿no? En algunos blogs y en algunas conferencias, ¿por qué no? El hongo que hace zombies, pues, ¿no? A las hormigas. Pues, ¿no? Exacto. ¿Has leído tú algo de eso, de los cordyceps? Pues, de hecho, de los Cordyceps para mí fue un tema nuevo, porque generalmente en las series o en las películas casi siempre se utilizan virus y por mucho bacterias, que son los virus los que en realidad se cree que infectan mucho más rápido. Mm. Y estas características de los hongos, que como bien dices, que no son, no podrían llevar a cabo todos sus procesos metabólicos a nuestra temperatura, porque estamos a 37 grados
y ellos usualmente trabajan a menos de 32 grados centígrados. Esta diferencia de temperatura hace difícil que se adapten a nuestro cuerpo. Entonces, fíjate que a mí sí me agarró por sorpresa, se me hizo una parte innovadora de la serie, el que utilizaran un hongo y no necesariamente un virus o una bacteria, ¿no? Sí, sí, a mí también me llamó la atención. Yo soy fan de los hongos, la verdad, pero digo, de eso a ser un experto, pues no, pero sí había leído de Cordyceps también ¿cómo se llama? El gen egoísta, mencionan también un ejemplo de eso. Pero sí, como lo mencionas en la serie, no estamos spoileando porque es el primer capítulo, pues, pero en la serie, en los primeros capítulos mencionan que el calentamiento global podría ser que obligar a algunos hongos a tener que crecer a temperaturas más altas, lo cual los haría más capaces de infectar a humanos, cuya temperatura es de 37, nuestra temperatura es de 37 grados. Y es un miedo, o digamos, que sí existe en la comunidad científica, en los micólogos, ¿no? Se cree incluso que que evolucionó, que la temperatura de los mamíferos evolucionó para prevenir este tipo de infecciones, de hongos y de muchas otras cosas. Claro, sí, claro. De manera similar, nuestro sistema inmunitario, una de las primeras respuestas que tiene es la fiebre, en el cual se aumenta la temperatura todavía más, a 40 grados, 40 y tantos grados. Y empezando por ahí, un detallito de la serie que digo, no es que no me haya gustado o algo así. Normalmente la ciencia pues en el mainstream pues no va a ser exacta, ¿no? Pero bueno, la temperatura, el hongo no solo tiene que poder crecer a 37 grados centígrados para infectarnos, tiene que poder crecer a 42, ¿no? Bueno, un poquito menos, 40, arriba de 40, ¿no? A esa temperatura muchas bacterias reducen su crecimiento, aunque nos sigan infectando. De la misma forma también lo tendrían que hacer algunos hongos. ¿No? Pero el miedo es real en la comunidad científica. Obviamente no miedo de una pandemia o de una enfermedad tan asquerosa, le voy a decir, como la que ponen en la serie, pero sí, un punto bueno para la serie, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, de ahí a que una cosa es que los microorganismos se adapten a la temperatura y a otra que a esa misma temperatura sigan conservando sus mismos mecanismos patogénicos. En este caso, sus mecanismos de control, ¿no? Neuronal. Porque una cosa es el sistema nervioso de una hormiguita y otra cosa es el sistema nervioso de un mamífero superior, como en este caso seríamos los seres humanos, ¿no? En donde prácticamente tendría que ser una infección crónica, en donde prácticamente tendría que estar ahí durante muchas generaciones el virus, digo el hongo, en este caso el Cordyceps, para realmente generar alguna especie de caso similar como el que se plantea en la serie, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención es que en la serie no se aclara bien cuánto tiempo pasó para que el hongo se adaptara. Es decir, podría ahorita estarse adaptando y no podríamos estar necesariamente conscientes de ello porque el cambio climático ya es una realidad en el país, digo, en el mundo, y podrían estarse ya adaptando a esos hongos y solamente aparecer de la noche a la mañana, ¿no? Sin embargo, sus mecanismos de acción son mucho más lentos y lo cual los hace mucho más identificables para, en su caso, nosotros tener una alternativa para terapéutica, ¿no? Sí, bueno, las infecciones de hongos normalmente son crónicas, sí. O sea, los hongos en en el laboratorio tardan en crecer más que una bacteria o que un virus cuando se cultivan en otras células. Entonces, eso es cierto, ¿no? No tendría por qué ser, o sea, según la serie, la pandemia empieza un día así de la nada, ya después platican de que Cordyceps se pasó por la harina o por algo, ¿no? y infectó a muchas personas al mismo tiempo, comiendo pan, digamos, y a los 2, 3 días de incubación, un periodo de incubación muy corto, si me preguntas a mí, para un hongo, para un virus, pues, pero Claro. para un hongo es todavía más. Este,
saltó y todos casi al mismo tiempo, lo cual también es raro, pero bueno. Y ya se les dio la infección a todos, alterando su conducta muy, muy rápido, ¿no? O sea, no solo es el periodo de incubación donde no tuvieron ningún síntoma de los síntomas inespecíficos como fiebre, como parecidos a gripa, ¿no? No, se volvieron locos luego. Pero bueno, sí, si quisiera hablar a favor de la serie, estaba checando los metabolitos que se producen, que se pueden producir o que producen los hongos, pues, ¿no? Claro. Para alterar la conducta de las hormigas, de los insectos en general, y pues son digamos, lípidos, algunos que pues todavía no se pudieron identificar porque todavía no están en las bases de datos, ¿no? Y que nada más estudio, pero son fosfolípidos o lípidos, son moléculas pequeñas que podrían alterar, que podrían traspasar la barrera hematoencefálica, digamos, si me pongo más estricto, pensando en la posibilidad que obviamente no se ha probado, pero sí podrían pasar la barrera hematoencefálica y sí podrían alterar la conducta del humano. Obviamente no de la misma forma que una hormiga, tal vez nada más a lo mejor o sea, digamos, lo que hace la hormiga es morder, esa es la alteración de la conducta. La señal tendría que ser mucho más simple, pues. Nosotros no lo entenderíamos así, o a lo mejor y sí, vamos a suponer que sería morder, mover, a lo mejor engarrotarnos la mandíbula, qué sé yo, pero de eso a buscar quién está sano para ir a morderlo, pues no, ahí está una estrecha y es mucho lo que Sí, tendría que hacer. que de hecho tiene Pero, mucho más sentido lo que tú dices, ¿no? Que una neurotoxina sí. que podría estar producida por estos microorganismos afecte ciertas funciones de nuestro cuerpo, pero de ahí en fuera que por completo pierdas la noción y te vuelvas un carnívoro por excelencia, para nada, ¿no? Claro, sí, no. Además de que, como lo mencionaste también tú estamos hablando de una infección emergente, que sería emergente, todavía sin haber, digamos, el hongo ha infectado a la hormiga por millones de años probablemente. Claro. Entonces, para poder evolucionar esa respuesta que le facilita la multiplicación al hongo, pasó mucho tiempo. No tendría por qué entenderlo luego si un cordyceps, digamos, pues no, con estos metabolitos infectara a una persona, probablemente le daría una gripe normal, una gripe y con algún tic, digamos, característico específico del hongo, ¿no? Y así hasta podrías identificarlo. Pero lo digo para no meter miedo y nada de eso, tampoco es para tanto, ¿no? Pero sí, digamos, sí se despertó en mí mi imaginación científica, ¿no? Digo, puede ser una pandemia, sí, pero de gripita, como con síntomas gripales, no de zombies, ¿no? Pero bueno, además de que no estamos considerando el sistema inmunitario todavía. No es nada más la temperatura la que no permite que crezcan hongos en nuestro organismo. Las hormigas y los insectos no tienen sistema inmunitario adaptativo, bueno, no con tantas mecanismos efectores como nosotros, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de eso tú? Pues sí, sin embargo, nosotros en teoría tenemos estos mecanismos auxiliares que no tienen los invertebrados y que en teoría pues justamente estarían funcionando en situaciones mucho más complicadas, ¿no? Como en este caso el mecanismo que conduciría a la manipulación fisiológica generada por el hongo, ¿no? Sin embargo, en Sí. este caso, ¿qué otros factores crees que podrían favorecer un escenario pandémico por este tipo de microorganismos? Además del aumento en la temperatura, que ya lo mencionaste, de la adaptación que tendría que haber surgido, pues, tendría que haber tenido el hongo con su huésped. ¿Qué otros factores podrían influir en que un escenario como esto se llevara a cabo en la vida real? Digamos, ¿qué haría posible que sí se pudiera dar lo de la serie? Exacto, exacto. Obviamente en términos más leves, ¿no? Que acabamos de Sí, pasar una exacto. pandemia real. Ah,
sí son resistentes al tratamiento, las infecciones por hongos. Sí son difíciles de tratar. Lo bueno que son pocas, pues, ¿no? Y si hay medicamentos, si hay antimicóticos que, 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 que curan, ¿no? Las enfermedades micóticas, pero sí son más tóxicas, pues las células se parecen, a nivel celular, somos más parecidos a los hongos que a las bacterias, pues, ¿no? Y algunas moléculas nos pueden afectar también a nuestras células, tratando de eliminarlas a ellas. En general, los antimicóticos son un poquito más tóxicos que los antibióticos. Y está empezando también a salir, hay casos también de hongos resistentes a antimicóticos, como los hay para las bacterias y para algunos Claro. virus. También está saliendo la resistencia a antimicóticos. Entonces también otra vez es de preocupar ese mismo caso que nos preocupa de las bacterias, de las superbacterias, de que se están volviendo resistentes a muchos antibióticos. También hay casos ya reportados de hongos resistentes a antimicóticos. Y en general, o sea, digamos, también la resistencia a los antibióticos que nos hace tener ahora una amplia gama de antibióticos que alteran la microbiota cuando la consumimos, eso también promueve una infección por hongos. El uso indiscriminado de antibióticos mata a nuestras bacterias de la microbiota, nuestras bacterias que no nos hacen daño, y eso favorece la colonización por hongos que son resistentes de manera natural a los antibióticos. O sea, estamos produciendo... Perdón, te interrumpí. Sí, estamos generando entonces hongos súper resistentes, ¿no? A las infecciones, a los tratamientos que nosotros les damos. Estos hongos, por lo mismo de que a veces los tratamientos no son los adecuados o son inconclusos, estos microorganismos se están adaptando y se están haciendo mucho más fuertes, ¿verdad? Pues fuertes, pues digamos resistentes. Fuertes, resistentes. No sé. Sí, porque hay un costo evolutivo ser resistente. Claro. Si yo pongo una cepa salvaje, una cepa resistente en la naturaleza, eventualmente la salvaje va a crecer más rápido que la resistente, pero pues no las ponemos ahí, pues no están en los hospitales, están en lugares donde hay un chorro de antibióticos, pues, ¿no? Pero sí, eso sí pudiera traer también un problema clínico, no tan grande como The Last of Us, pero pues sí un problema clínico importante, o incluso de bacterias, si ni siquiera tenga que ser de hongos. Pero en el caso de los hongos, tenemos menos antimicóticos disponibles y son más difíciles de eliminar, a diferencia de las bacterias, que pues existe una amplia gama de antibióticos y el tratamiento es menos tóxico y en una semana en general, ¿no? Obviamente hay microorganismos como la tuberculosis que tardan mucho más tiempo. Se parecería más a eso, de hecho, los hongos. Pero sí, pero algo a favor, que aparte de la temperatura, que son lentos en crecer y que nosotros tenemos un sistema inmunitario adaptativo más poderoso, le voy a decir, que las hormigas, que mañana van a salir nuevas investigaciones con los insectos que resulta que sí tienen un sistema inmunitario adaptativo. Entonces, ¿cuándo vas a escuchar esto? ¿Quién sabe? Pero me estoy lavando las manos, ¿no? Pero bueno, son poco transmisibles también. Cuando alguien se infecta con un hongo, la posibilidad de que lo transmita a los que están alrededor es menor que si fuera un virus o que si fuera una bacteria. Eso es otro punto en contra de la serie, digamos, o a favor de la humanidad. Pero sí. Pues muy bien. Oye, y aparte de estos conceptos que a veces vienen un poco tergiversados por las películas, ¿qué opinas sobre el uso de la ciencia ficción en las películas como The Last of Us u otros videojuegos para acercar a la gente a estos conceptos científicos? Porque a veces este es el único medio mediante el cual la gente se entera de estas infecciones, ¿no? O sea, es decir, ves a los niños jugando
estos videojuegos y prácticamente ellos asimilan desde etapas tempranas este concepto, luego lo ven aterrizado en la televisión y de cierta forma empiezan a elucubrar o empiezan a imaginar que así de grave puede ser la situación en una infección real, ¿no? Y eso genera paranoia, por ejemplo, como en el caso del virus, ¿no? En donde con el coronavirus todas estas ideas de la conspiración pues se hacían mucho más sólidas porque venían de estos preconceptos que la gente adquiere a través del cine, ¿no? ¿Qué opinas de este tipo de De planteamientos? acercamiento a... Uh -huh. Mm, pues, pues, pues como todo, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas. Esto es bueno que sepan de las enfermedades infecciosas. Es bueno que sepan que se pueden prevenir, es bueno que sepan que se pueden vacunar, que hablan de vacuna, hablan de la vacuna de Last of Us y en otras, ¿no? Sí creo que potencia la, la, la paranoia de algunas personas, ¿no? Eh, También al mismo tiempo calma la paranoia de algunas otras, seguramente. En el sentido de que es un juego. Ah, ok. Este, mm, yo soy de los que opinan que está bien, o digamos que se aproveche el medio para hablar de esto. No estuviéramos hablando de esto si no hubiera salido esta serie, si no fuera exitosa. Sí creo que tienen una responsabilidad, los creadores y los escritores sí creo que tienen una responsabilidad eh, de, de consultar estos temas con expertos para ver, no para mostrar la ciencia tal como es, que creo que también es importante, pero no nada más para eso, sino para que no caigan en juegos de paranoia y así. Hay otra serie que salió también durante la pandemia que se llama The Stand, está basado en un libro de, de Stephen King, de terror. Igual, un virus mató al 99% de las personas. A las que no mató eran porque eran naturalmente resistentes, o sea, genéticamente resistentes, no por algún tipo de vacuna o algo así. Pero al final se trata del bien y el mal, los buenos y los malos, pues, ¿no? La historia es de otra cosa, pues, ¿no? No es la ciencia. Usan a la ciencia más que nada para establecer las reglas del mundo, para ver, digamos, lo que puede pasar, lo peor que puede pasar, lo mejor que puede pasar y que el personaje tome sus decisiones. ¿No? Sí, claro, El porque setting es pareciera, atractivo. sí, sí, sí entiendo muy bien lo que dices, porque por ejemplo en este caso la ciencia ficción siempre se maneja mucho en los temas pandémicos, ¿no? Y esto trae muchos pros y contras, por lo Uh-huh. mismo de que la información fluye muy rápido y de que en una serie tal vez no van a gastarse 10 años en hacer una vacuna, pero lo que sí a veces a mí me sorprende es que en menos de un capítulo con 2 o 3 experimentos ya crearon la vacuna contra la infección de la que estemos hablando, ¿no? Y eso a Sí. veces creo que genera que la gente tenga esta percepción errónea de lo que es hacer la investigación, ¿no? De que tal pareciera que hasta que no viene una contingencia así de grave es cuando te pones a trabajar y si no, ¿qué estuviste haciendo todo ese tiempo en el laboratorio, ¿no? Sí. La ciencia es más lenta de lo que lo ponen en la serie, sí, y más frustrante y más, es diferente, ¿no? Pero como cualquier trabajo tiene sus pros y sus contras también, pero sí, qué bueno que mencionas eso, las vacunas tardan un rato, un año, por lo bajo, ¿no? En desarrollarse. Pensando en tratamientos contra infecciones de hongos, el desarrollo de antibióticos, pues tarda menos a lo mejor, pero de antimicóticos tardaría un poquito más porque tardan más en crecer los mismos hongos. Y están desarrollando anticuerpos monoclonales contra infecciones que causan, esos todavía tardan un poco más todavía. ¿Mm? Este, pero, pero sí, la ciencia es utilizada más que nada en el mainstream como para llegar de un punto a otro.
sí, poner al personaje en una situación, que tome una decisión, o en el caso, digamos, o a veces como Deus Ex Machina, que soluciona todo, nada más llega y soluciona todo. Y está bien, pues, o sea, no queremos, no son clases, pues. A lo mejor, a lo mejor la ciencia es muy aburrida para el espectador casual. Mm, pero, no sé, otra vez, está bien que sí, que mencionen la posibilidad de tratamientos gracias a la ciencia y todo eso. Sí creo que requieren responsabilidad las personas que los crean, y sí considero que uno de los contras es poner a la ciencia como si fuera magia, ¿no? Sí, Sí, exacto. vamos a poner el condensador climático en la otra parte del temporizador aeroespacial, y vamos a conseguir, eh, y va, mágico. Este, pero eso atrajo a muchas personas a la ciencia. A mí me atrajo a la ciencia ese tipo de programas, ¿no? Como los Expedientes Secretos X, no sé si te tocó en tu tiempo, Ah, ok, no, no me tocó, pero, o sea, no los vi, pero sí los tengo en la mente. donde la ciencia es un poquito tratada, digo, cae en lo absurdo, ¿no? Pero con casos reales exageran hasta caer en lo absurdo. Eh, y pues, bueno, al menos a mí me condujo a este camino que decidí. O sea, la ciencia ficción en cierta forma te acercó a la ciencia, ¿no? Sí, 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 sí. Te digo, puedo decirte si es hay Expedientes Secretos X, algunas otras caricaturas, ¿no? Que yo nunca fui de los que eran cool, ¿no? Yo siempre fui más ñoño en la escuela, pues, ¿no? Claro. Pues lo ¿Tú qué seguimos opinas? siendo, yo ¿Tú creo. qué Yo creo dices? que seguimos siendo bastante nerds todavía para interesarnos en estos tópicos. Pues sí. Pero tú que no viste algo así o algo Pues sí, ya, fíjate que ahorita que estoy haciendo memoria, lo que más me llamó la serie que más me llamó la atención, quizá fue Doctor House. mm, Fíjate que esa forma de razonar que tenía el Doctor House se me hizo ujú. muy, como que me impactó mucho cuando yo veía la serie. Siempre se me hacía como increíble cada capítulo en donde cómo iban razonando hasta encontrar cuál era el agente causal de la enfermedad de cada capítulo, ¿no? Sí. Y fíjate que quizá ese tipo de acercamientos en términos televisivos, yo creo que es de los que más me Perdón, Tazón, perdón, o si se no cortó los un hay, ¿no? poquito. Por, Te cortó un poquito. Mencionabas sí, que que la te serie fue contaba de las que más. ¿De House? del Doctor House. Ujú. Ujú. Sí, me preguntaba de realmente si hay médicos o no que tienen ese nivel de raciocinio y si tienen todos el equipo, tanto de personal como clínico, para llevar a cabo sus experimentos, ¿no? Que en el momento plantean así como, vamos a ver que el análisis de esta muestra, ¿no? De su casa, y ya en menos de una hora ya tienen las muestras que fueron a traer a su casa, y en menos del siguiente corte comercial ya saben que en su casa había ciertos agentes tóxicos que son los que probablemente eran un factor para la enfermedad, ¿no? En un capítulo de House curaron una tuberculosis. Bueno, pusieron así que pasaron varios días, ¿no? O sea, como que fade in, fade out, Uh -huh. así. Como una especie de varios cortitos así. Pero bueno, no pusieron un mes, pues, ¿no? Para curarlo, ¿no? Claro, y además, En una tuberculosis. ¿con qué? ¿Perdón? Sí, no te estaba escuchando. Sí, o sea, la curaron en menos de un mes, una enfermedad que se cura en 6 meses, ¿no? La tuberculosis. Y en otro capítulo, perdón, hicieron anticuerpos en una semana, anticuerpos monoclonales en una semana Claro, también. a ese tipo de cosas me refiero, ¿no? ¡Wow! Como Sí, sí, sí. incluso ni en Estados Unidos, creo, ni en Europa lo pueden No, hacer así de rápido, pero sí te da no. un referente de que el nivel de inteligencia, pues el pensamiento analítico, crítico y reflexivo sí se Sí. necesita, ¿no? Independientemente de...
de la Sí, velocidad con la que hacen las técnicas, siempre está ahí el pensamiento. Y yo creo que ese pensamiento, esa línea de pensamiento fue un parte de las que tal vez me influyó en su momento, ujú. como Sí, el y fíjate pensar de esa forma. Uh-huh. que Doctor House está basado en Sherlock Holmes. Ya, Digo, sí, y Sherlock Holmes también soy fan de Sherlock Holmes. exacto. Esa fue una Soy de fan las de, películas y bueno, los libros libros. Ujú. uh-huh, que en su momento también me llamó mucho la atención, ¿eh? Más lo de Sherlock Holmes, sí, exacto. Sí, sí, sí. Sherlock Holmes. Volviendo al tema de las series, eso, yo te quería preguntar, ah, al final resulta que la chica, la Ellie, tiene como que un poquito Cryptococcus, del Cordyceps, y eso la hace inmune, ¿no? Que no es inmunidad per se, no sé qué puedas mencionar de eso, o de ese tipo de inmunidad, que no es inmunidad, pues en sí. Lo que, Pues, lo que, lo que, lo que entendiste del resumen que viste. pues lo que yo entendí al final es que el Cordyceps había infectado a esta Ellie y de cierta forma en ella está creciendo el parásito, ¿Mm? pero está creciendo de forma lenta, es decir, que ahí hay algún mecanismo genético de resistencia natural que ella tuvo o que ella adquirió durante el momento del nacimiento, que hizo que el parásito creciera dentro de ella, de tal forma que cuando otro parásito quería infectarla, no lo hacía porque ya el parásito ya estaba en sí él es un parásito, es lo que yo terminé entendiendo, que ella era un parásito y Sí, que spoiler alert, por cierto. sí, perdón, X. Se me olvidó spoiler, mencionar. Ujú. y que el hecho de que ella sea un parásito es lo que hace que cuando está en contacto con otros parásitos, pues no se vea reflejada. Entonces es una especie de protección de espejo, en Sí, o donde sea, parásito no mata parásito, ¿no? ujú. O sea, el Cordyceps cree que este es otro Cordyceps, bye. O sea, no cree que es una niña infectada con Cordyceps, ¿no? El Exacto. Cordyceps cree que es otro Cordyceps y va, ¿no? Yo lo había entendido de otra forma. ¿Cómo lo habías entendido? Yo había entendido de que el hecho de estar enferma eh, hacía que el Cordyceps no la enfermara más. Pero, pues, o sea, yo dije, ¿cómo funciona eso? Busqué y no pude encontrar, pero tiene más sentido lo que como tú lo mencionabas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, según en la serie, la niña, a la mamá de la niña la muerden cerca del vientre segundos antes de que nazca la niña. Entonces, la teoría, según lo que escuchamos en la serie, que puede ser alguna malinterpretación de algún personaje, ¿eh? Pero bueno, le pasó un poquito de Cordyceps a la niña antes de nacer por el cordón umbilical Uh-huh. y eso es lo que está creciendo despacito, digamos, ¿no? Pero si este fuera el caso, como parece ser en la serie, debería de haber más personas inmunes con este tipo de inmunidad al hongo, ¿no? Sí, lo que Digo, yo creo ahí es que la inmunidad materna prácticamente se activó previo al, previo al parto y eso es lo que creo que tal vez ahí un factor materno es el que influyó en disminuir quizá la patogenicidad, es decir, el potencial de daño ah, del hongo y de esa forma la forma que infectó incluso a Eli creo que es hasta es una forma menos letal del hongo, va, controlada por la inmunidad materna. ok, Porque ok. Ok, makes incluso, sense. de hecho, la mamá, hasta donde lo entiendo, no lactó a No, él, ¿no? no le dio, Entonces, no le dio leche. quizá tiene que ser un Paranoia. factor inespecífico, porque también en el momento del parto no se generan las defensas de un minuto a otro, pero sí puede ser algún otro factor que haya transferido durante la etapa de gestación, ¿no? Me Quizá gustó la alguna teoría proteína. me gustó tu teoría de que la inmunidad en las embarazadas es distinta, pero bueno,
pero hay inmunidad y le causó algún efecto al hongo, algún efecto a lo mejor un poquito normal o distinto, pero cuando cruzó y le cayó a la Eli, el hongo venía atenuado, digamos, de alguna forma, Atenuado, ¿no? exacto. Uh-huh. Me gustó eso. Eso fue lo que me gustó tu teoría, fíjate, no lo había pensado así. Yo dije, si ese es el caso, o sea, el inóculo, el tamaño del inóculo, que es importante en cualquier enfermedad, el tamaño del inóculo fue lo que pasó aquí, que recibió muy poquito y por eso está creciendo poquito a poquito el hongo. Ah, Eso ya. puede haber ocurrido un chorro de veces antes, pero de acuerdo a tu teoría, pues sí, se disminuye la cantidad de veces que haya ocurrido esto Digamos que en lo la vida atenuó. real de la serie. Uh-huh. Sí, me gusta más tu teoría, bro. Deberíamos de platicar más de esto. Muy bien, Pero bueno, excelente. Pues bueno, pues para recapitular más. un poco de lo que hemos hablado entonces, para ir cerrando Ujú. nuestro podcast, entonces Se acabó el spoiler. lo primero que podemos decir es que los córdiceps prácticamente son un tipo de hongos que, que sí existen en la naturaleza, pero que aún Ujú. no se ha descubierto que tengan esta capacidad de manipulación neuronal en los mamíferos superiores, ¿no? Eso, punto número uno. Punto número dos, existen factores ambientales como el cambio climático que pueden hacer que todos los hongos, no solamente los virus o las bacterias, adquieran nuevas características, pero características que tendrán que ir evolucionando y para adquirir esas nuevas características tendrán que tener un costo, ¿no? Un costo en su proceso evolutivo. Entonces, habría que ver si dentro de las características que adquieren, no están perdiendo también otras, ¿no? Ujú. Que también les estén ayudando a ellos mismos a sobrevivir, ¿no? Quizá por volverse Sí. más infectivos, ellos están perdiendo la capacidad para reproducirse o la capacidad para controlar a otros organismos, ¿no? Entonces, los procesos evolutivos de los microorganismos tienen un costo y hay un beneficio. Y Ujú. finalmente, recordar un poco que la ciencia ficción pues, puede ser algo bueno para acercarnos a la ciencia, pero que no necesariamente surge o que se lleva a cabo en la vida real como está planteada en los videojuegos o en las películas, ¿no? Ujú. ¿Algo más Sí. que te gustaría comentar para ir resumiendo nuestra sesión del día de hoy? Sí, algo que se me olvidó mencionar. Normalmente las infecciones en hongos no son un problema actual, por todo lo que ya mencionamos, pero sí ha habido un incremento de casos por personas inmunocomprometidas. Los hongos pues atacan mejor cuando no hay un sistema inmunitario sano y las Claro. personas inmunocomprometidas aumentaron en los últimos 30 años, digamos, por el VIH, por la epidemia de VIH, nada más para mencionarlo. También de repente hay como que brotecitos de enfermedades de hongos, pero digamos, por errores médicos, que algún medicamento estaba contaminado, algo que se llama iatrogénico, o sea, proveniente de una persona que trabaja en el área de la salud, por un accidente, pero por algún error humano, digamos. Y también leí un caso interesante, este, eh, otro de las ocasiones que donde puede haber estas pequeñas brotes epidémicos a hongos es porque se expuso a una población a un inóculo grande, como a veces ocurre en el áreas endémicas de histoplasmosis cuando cortan árboles. Me pareció interesante, o sea, están cortando árboles y el movimiento de los árboles cayendo y todo eso, o sea, tira las esporas desde arriba y le caen a una población ahí cercana y pues les da histoplasmosis a la gente. Curioso, ¿no? Pues digo, esas son las tres causas de brotes epidémicos de hongos inmunocomprometidos, iatrogénicos, algún medicamento contaminado, pues, y esto de los árboles que me llamó la atención. Muy interesante. Sí.
Pues bien, pues les recordamos que para la construcción de una cultura compatible con la ciencia necesitamos mantenernos abiertos y críticos a la información que nos llega de diferentes medios, por en este caso hablamos de las películas, para interiorizarla y tomar acciones basadas en fuentes confiables y cotejadas por expertos en el tema. Esperemos que haya sido de su agrado nuestra tercera sesión de la Red Contextus y nos despedimos deseándoles lo mejor en su día a día y nos escuchamos en nuestra próxima sesión. Saludos y hasta la próxima. Arrivederci.